Bueno, pues muy buenas noches y bienvenidos a todos los que llegan por primera vez a esta tertulia. Y pues para mí es muy grato presentar a dos queridos y entrañables amigos, a Gonzalo Mayarino y a María Angélica Pumarejo, para que hablen precisamente de Canción de dos mujeres, una novela que acaba de aparecer, apareció en el mes de octubre, se hizo un muy bello lanzamiento en el Gimnasio Moderno y que viene a constituir dentro de la obra narrativa de Gonzalo, yo creo que un punto muy importante. Es la sexta novela de Gonzalo. Está la trilogía Bogotá, una trilogía de la cual yo soy un hincha muy especial. Según la costumbre, creo que es una de las grandes novelas que se han hecho sobre Bogotá, donde el lenguaje bogotano de comienzos del siglo XX está de una manera muy nítida, registrado allí. Posteriormente, Delante de ellas, Nosotros y Adelaida. Luego apareció una novela sobre ese ritual de paso, un poco de la niñez a la adolescencia, llamado Santa Rita, donde la tierra caliente viene como en los mejores registros de un Álvaro Mutis, de los nocturnos de Álvaro Mutis, pero viene con esa fuerza narrativa de Gonzalo Mayarino. Y luego viene esa novela histórica tan conmovedora de intriga del Lapislazo. Gonzalo además también es un gran poeta, es un poeta que también tuve el placer de compilar, yo creo que lo más representativo de su poesía en una antología llamada Morada de tu Canto, y me dio mucha alegría, Gonzalo, que en estos días, pues a propósito de una cosa muy trágica, como ha sido toda esta avalancha, el Putumayo, pero me emocionó encontrar que en las redes sociales aparecía tu poema de Armero, que muchos jóvenes poetas empezaron a multiplicar tu poema de Armero a propósito de esto, y lo movieron mucho en estas redes en este fin de semana. La primera que lo hizo fue una poeta de Cali, una joven poeta caleña, Alejandra Lerma, muy joven, y dijo: por favor, lean este poema sobre Armero de Gonzalo Mayarino. No lo conozco, pero este poema me tiene absolutamente conmovida. Y a los 10 minutos ya el poema tenía una cantidad de reproducciones, tenía una cantidad de multiplicaciones, y se convirtió un poco como en ese mantra colectivo de mucha gente durante este fin de semana. Como yo sé que Gonzalo no maneja esas redes sociales, pues hoy le tenía esa noticia pues muy a propósito de todo esto que ha pasado. Entonces, es muy grato cada vez que aparece un libro de un amigo, sobre todo si es un amigo que escribe también, que tiene cada vez más que decirnos a los lectores, que cada vez nos sorprende con una prosa muy personal, con una gran intensidad del lenguaje, una intensidad que por supuesto viene de la poesía. Y qué mejor que converse con María Angélica, que también es una narradora, con quien ha sostenido un diálogo sobre esos grandes temas de la literatura y de la vida durante muchísimos años, desde hace tantos años que nos encontramos en esta misma sala, y Gonzalo conoce a María Angélica y empieza precisamente ese diálogo, esa amistad y ese afecto. Así que es una reunión entrañable. Ojalá queden seducidos con los grandes temas de esta novela, que queden seducidos con esta prosa intensa, con esta prosa llena de poesía y a la vez tan limpia y tan sencilla, y por supuesto que se animen pues a conseguir el libro que aquí está a la venta. Reitero la invitación de Gloria Luz para que nos encontremos el 26 de abril en la Feria del Libro. Va a ser un evento muy bonito, lanzaremos los libros ganadores de la última versión de nuestro Premio Nacional de Poesía Obra Inédita. Le rendiremos un homenaje a Gómez Hattin, quien cumple 20 años de su partida, de su fallecimiento, y cuya poesía pues sigue cada vez más viva. Entonces será también un homenaje a la amistad y a la poesía, como suelen ser estas reuniones siempre. Así que, querido Gonzalo, bienvenido como siempre, y querida María Angélica. Y yo paso allá en lugar de Gloria Luz. Tomar distancia. Sí. No necesitamos, ¿no?
Buenas noches a todos. Es un gusto estar acá con ustedes, como siempre, en esta casa que nos acoge y que nos ha sabido querer tanto durante tantos años. Y es un gusto para mí, por supuesto, además hablar con Gonzalo Mallerino, quien, como ya lo dijo Federico, es uno de mis grandes amigos desde hace mucho rato y con quien suelo compartir unas largas tardes de tertulia y que a veces me sacan un poco apaleada, otras veces un poco animada, en el Pumarillo, donde siempre comemos lo mismo. Entonces ya comprenderán ustedes el nivel de esta amistad, cuando las amistades empiezan a ser como entregas, digamos, y creo que eso es lo que pasa con Gonzalo. Bueno, entremos en materia. A mí me encanta la entrega del lapislazo. Siempre le digo a Gonzalo que es mi novela favorita de las que él ha escrito, porque es una novela llena de... Es una novela ciertamente erudita, digamos, y una novela con una búsqueda maravillosa, donde a través de la búsqueda de la imposibilidad de conseguir el azul ultramarino para que los pintores pudieran hacer la tarea en medio de todo el tema de la pintura religiosa, el manto de la Virgen y todo lo que pasaba con esto, pues pasan mil cosas entrañables que lo que hacen es reportarnos una vez más la condición humana. Esa es una novela erudita, yo les voy a recomendar mucho que la lean, no puedo dejar de decir esto, pero el salto de la intriga del lapislázuli a Canción de dos mujeres realmente me ha sorprendido muchísimo y me ha sorprendido de la mejor manera. En estos días conversábamos y yo le decía a Gonzo por qué se estaba acercando con esta novela, a propósito de algún comentario que alguien te hizo, que ya no recuerdo cuál fue, por qué se estaba acercando con esta novela a la prosa, digamos, que se maneja en la literatura norteamericana. Y creo que ciertamente es así, y que tiene un poco un carácter absolutamente actual sobre los personajes, en un lenguaje completamente sencillo, que está muy libre de los adjetivos, que está muy libre, digamos, de los rodeos, y que se centra en la narración, y que se centra de tal manera en el episodio que puede hacernos sentir lo que está pasando de una manera muy nítida. Así que quisiera comenzar por ahí. ¿Cómo es la llegada, digamos, o la aterrizada en un lenguaje de estos que ya no corresponde a una época, que ya no tiene que ver con eso, sino que se inserta en el marco de lo cotidiano? Buenas noches a todos y todas, muchas gracias por venir. Yo estaba escribiendo el segundo tomo. Yo creo que puedo hablar así, ¿cierto? Sí, ¿sí oímos? ¿Sí? Yo estaba escribiendo el segundo tomo de... ¿Puedes oír? Sí, claro. Todo perfecto. De la intriga del lapislázuli. La intriga del lapislázuli es un chisme ahí que le armé a Leonardo y a Miguel Ángel, a Peluchino y a Rafael Osancio. Inventé que el Papa Julio, que era terrible, había perdido un poco la fe y la pasión por la Virgen, entonces había hecho un concurso de pintura allá por 1520 o 25 del año, suficiente para que estuvieran vivos todos ellos. Leonardo muere como en 19, y les inventé un chisme, ¿sí? Con el Google además puede uno ver las distancias, había que recorrer toda la península, entonces sabe uno la distancia que hay entre Roma y no sé qué, ¿sí? El clima, los bosques, los ríos, entonces pude hacer todas las cabalgatas y todo, porque pues, el Papa ordenó que se hiciera un concurso de pintura, y esa iba a ser la novela sobre la pintura, de lo que se llamaría la trilogía de las artes o la trilogía europea, un poco a la manera de la trilogía Bogotá, que es como se llama la trilogía Bogotá, no de Bogotá. Yo no soy el escritor oficial ni el único que ha escrito sobre Bogotá como para decir que son la trilogía de Bogotá, no. Yo solo por el amor a la ciudad le puse ese nombre a un grupo de 3 libros. Bueno, me estoy yendo por las ramas, pero estoy entretenido, me están viniendo las ideas. Y entonces me lancé a escribir
la segunda novela que iba a ser sobre la música y la tercera que iba a ser sobre la literatura. Me lancé, además mi editor, un entusiasta, Gabriel Guillard y todo eso, y me lancé entonces a investigar sobre todo el Languedoc. Acuérdense de lo que es hoy Francia. En 1200 estaba partido casi a la mitad por el río Loira. Arriba se hablaba la lengua de Oil, palabra muy crucigramera, y abajo la de Oc, ¿sí? Pero abajo había unos orates encantadores que eran las cortes de amor, ¿sí? Y unos poetas, como siempre pasa, hay unos 300 poetas más o menos, recogió don Martín de Riquet, ¿sí? Y 11 mujeres, ¿sí? Que eran trovadorices o trovatrices, ¿sabe cómo se dirá, verdad, Fernando? Y la cosa es que hay un momento en los templos, en la música religiosa, cuando ya se empieza a hacer el canto y el discanto y esas cosas, en las que llega un momento en que se pone una segunda voz sobre la primera, ¿sí? La, y empieza la otra como un canon, esas cosas. Llegó un momento en que una de esas voces, seguramente la segunda o la tercera, ya no era religiosa, era sobre las calendas de mayo y el amor y las ovejas y los ojos de María Angélica. Y nació la poesía occidental nuestra moderna. Para que tengan una idea, allá en el norte de África o en Arabia estaba Omar Khayyam haciendo sus rubayatas, como ese momento. Eso tiene mucho que ver con la música. Y estaba yo pues en eso, investigando. Yo soy buen investigador y el Google. Y iba volado con mi novela. Con 400 páginas. Sí, y una vocecita, ole, ole, ole. Y como me había pasado hace 15 años, finalmente atendí después de meses de no se me meta, estoy en mi novela. Entonces ya por fin volví la cara y dije, ¿usted quién es? Entonces yo soy Adriana, tengo 33 años, es la Bogotá de 1990, estoy en un apartamento en Usaquén y me estoy muriendo de cáncer en el estómago. Mi historia de amor es la historia de amor por Anne, una niña a la que adoré. Cuente mi historia. Y yo, pero si ya estoy metido en la novela que quiere el editor y que todo el mundo ya, ¿sí? Además me hará lucir bien porque es la segunda novela culta y todo eso. Y volví, la desoí otros 2 o 3 meses y ella dele, hasta que se instauró, se estableció entre mis tripas y en la mente la voz de esta mujer. Entonces, lo que hice a continuación fue una trampa, que evidentemente me salió mal, ¿sí? Pero vanidad de vanidades, dije yo, pues no hay problema. En los capítulos pares narro la historia del Languedoc y de los trovadores y del amor cortesano, y en los impares, los libros empiezan por impares, bueno, y en los otros la historia de esta muchacha. Y me lancé, digamos, otro año y medio. En ese momento llegó a Alfaguara Ana Roda, of all people, ¿sí? Si alguien ha leído, es Ana Roda. Con que haya leído el 10% de lo que leyó Toño, ya es suficiente. Y Ana decía, no, Gonzalo, eso es tan raro. Y a los 6 meses, no, Gonzalo. Y al año y medio, Gonzalo, esta joda no funciona. Sí, pero Ana, he trabajado 5 años, ¿no? ¿Sí? Cuenta la historia de ellas dos, esa es la novela. Y le dije, pero ¿y las otras 400 más? Esto no funciona. Entonces yo había chicaneado y pensé que podía hacer la cosa y mezclarlas. En algún momento se empezaban a mezclar los capítulos, ¿no? Y los grandes desafíos técnicos más o menos los pasé bien, pero evidentemente lo que quedó fue lo esencial y lo que quedó fue una lección enorme para mí, ¿sí? Que le dice, mire huevoncito, acuérdese, ¿sí?, de que esto de la creación artística y literaria es mucho más grande que usted y mucho más misterioso y viene de las tripas y del interior y del inconsciente. Entonces de las 600 páginas quedaron 120, que es la historia de estas dos mujeres. Ya tomó una pregunta que me dijo Pedro Ortega, mi primo, y mucho antes que Pedro Ortega, Gonzalito me dijo, me siento leyendo a Truman Capote. Yo quedé un gran despiste. Eso no he sabido por qué lo han dicho. Lo que yo sí puedo decir es que
pronto fui viendo como la mejilla, una curva del seno, las pecas de los hombros, la fui viendo a ella y ya empezó a hablar y ya se me metió en la vida 1 año y medio, algo así que me tomó escribir la novela y yo solo me iba atrás con mi camarita siguiéndola y ella fue contando la historia de su amor por esta muchacha. Bueno, yo sí creo que tengo que usar esto porque mi voz empieza a bajarse mucho. O sea que llegamos a esto por sustracción. Bien, es como la buena manera a veces de llegar a las cosas. Uno siempre termina limpiando y sacando páginas y llegando al esencial. Bien, esta novela es una novela, como ya lo dijo Gonzalo, que cuenta la historia de una mujer muy joven que está muriendo de un cáncer terrible a los 33 años, ¿cierto? Y está como en su etapa terminal. Y en eso que no se sabe si es delirio o si pasa, empieza a contar lo que ella siente en el estado en el que está en esta etapa terminal y el amor que tuvo con Anne, que es además su única mujer, su único amor, su único noviazgo, porque ella apenas cuando sale del país se atreve a pensarse y a plantearse como una mujer lesbiana, ¿cierto? Antes de eso, cuando está en Colombia y en Bogotá, en medio del entorno y en la universidad y en todo, pues nunca lo ha podido hacer. Incluso se atreve a tener una relación sexual con un hombre para evitar los chismes dentro de la universidad y que a ella la pongan como en el mismo plano de los demás. Y eso es algo muy interesante porque viniendo de la voz de un hombre, realmente entrar en el sentimiento de una mujer, en el corazón de una mujer y poderlo narrar de esa manera es algo muy sorprendente. Ya tenía Gonzalo una voz muy femenina en la trilogía Bogotá, por supuesto, o sea, no es algo nuevo, digamos, pensar en la voz de Gonzalo Mayorino como una voz femenina, pero aquí sí que se desborda esa voz y logra como desde narrar con unas precisiones desde lo femenino lo que le pasa a ese par de mujeres. Yo voy a hacer una cita pequeña. ¿Me asustan esta vaina? Es que a mí sí no me oyes porque yo empiezo a bajar la mano. Y yo como nunca quiero hablar, entonces me empiezo a apagar, pero bueno, para que ustedes vean como el tono, la sutileza con la que entra esta narración en ese universo femenino. Dice, ¿tú te sientes atraída por mí? ¿Qué sientes cuando me ves? Le pregunta Adriana a Ana. Dice, no siento nada, Adriana, apenas te conozco. Todo lo que tú me dices es extraño, la forma en que me buscas, cómo me sigues, tu insistencia, todo eso me parece muy raro. Me responde, en tu casa cuando hablamos y hablamos, cuando nos tocamos las manos un momento, ¿te acuerdas? Cuando dormimos en tu cama, ¿no sentiste nada? Pues sentí que podía hablar contigo, simplemente, y te dije cosas de mi vida que jamás le había dicho a nadie. Sentí que podía hacerlo contigo. Pero en el colegio o ahora en la universidad, ¿qué sientes cuando ves a tus compañeros, a los hombres, a las mujeres? ¿No sientes nada? ¿No te gusta nadie? No, no siento nada, nunca he sentido. He pensado o he sabido durante muchos años que eso no tiene que ver conmigo. Y esa me parece, digamos, esa sutileza de llegar las mujeres parecemos a veces que podemos decirlo todo y que hablamos muy rápidamente, que se nos puede conocer muy rápidamente, pero como diría Mutis, llegar en los más recónditos, en los más oscuros pliegues se esconde la verdad. O sea, lo que pasa es que ha sido para los hombres, dice Mutis, dado descifrarla con una parquedad insoportable. Entonces esa sutileza sobre la mujer, esa construcción del universo femenino, que es lo que está dentro de ti, que puede producir una narración de esa índole y construir unos personajes que se sostienen en unos detalles, en unas cosas que realmente recrean el universo femenino. Yo creo que lo que es mi trabajo es recoger la voz de esta persona que está llegando a mí,
de esta voz, de estas lágrimas, de estos hombros, de esta lucha. Las voces que han llegado a mí de manera más genuina, donde yo he hecho el esfuerzo más grande por ser sincero y puro, es con la voz de las mujeres. En la voz de los hombres todo me parece impostado o repetido, en el mejor de los casos repetido. Pero los hombres somos tan mentirosos, tan posudos, somos de desconfiar. Lo masculino además ha campeado, ha estado, claro que las reivindicaciones de las mujeres son valiosísimas, claro que hay inmensas autoras, hombre, pero hombre, las artes y la literatura han sido sobre todo una cosa de los hombres. Y eso es aburrido, es insincero, es reiterado, es repetido. Ahí no hay mayor posibilidad de la creación, como yo la entiendo. Ser una mujer, que es lo que yo finalmente soy cuando escribo. Yo soy una mujer. No puedo ni siquiera entrar en la cosa encantadora de la ambigüedad o de la homosexualidad. Ni siquiera tengo eso para presentarlo esta noche como algo que me ayude. Yo que soy, cuando escribo, soy una mujer. Y me doy cuenta de que tengo muchas más posibilidades, de que las mujeres no han podido decir nada, o casi nada, de que la voz de la mujer, una vez que yo la entiendo y la uno a unos ojos, a un pelo, a un llanto, ¿sí?, está llena de riquezas cromáticas, orgánicas, llena de posibilidades. Ustedes han visto lo lamentable que es en la literatura contemporánea un polvo narrado por un hombre. Entonces la cogí, la volteé y la penetré otra vez con eso. Llevamos siglos en la volteé y la penetré y soy el que más penetra. Después voy a restaurantes y tomo una cosa masculina tan mamona, ¿sí?, que no lleva a ninguna parte. La postura de la voz femenina es la gran salvación. Es la única posibilidad de volver a nombrar el mundo y hacerlo como lo hacen las mujeres. En general, pues habrá unas que no lo hacen así, pero en general lo femenino en hombres y mujeres está asociado con lo gradual, con lo tamizado, con lo suave, con aquello que se consigue lentamente, con lo telúrico, no con el golpe, la dominación, la matanza, ¿sí? Entonces, como posibilidad, ya en el terreno concreto de la creación literaria, la voz femenina es mucho más rica. Está todo por decir, está todo por hacer. Lo que pasa es que uno no se puede enfrentar a la cosa usando algunas palabras que tú dijiste ahora. Voy a reconstruir el universo femenino. Ahí ya te jodiste, ¿sí? O voy a ir a hablar con algunas señoras lesbianas, a ver que ya te jodiste. Si la voz, que al principio solo resuena, reverbera en tus oídos, en tu corazón, en la noche, al amanecer, y después vuelves una persona que se levanta y tiene el pelo y la empiezas a ver. Si en esa voz no están todas las claves de la novela, la voz no sirve. Casi que el gran trabajo hoy en día de cualquier persona que escriba es el hallazgo de la voz narradora. En la voz narradora están todas las aristas, los lados, las posibilidades de la historia. La voz narradora es todo. Bueno, hay una cosa que resulta un poco paradójica y que justamente lo que saca es la fuerza, digamos, de esa mujer. Y es que pones a una mujer para sacar toda esa fuerza en la posición más débil, que es estar enferma, y enferma de manera terminal, y terminal a los 33 años, o sea, no es una cosa nada como fácil, ni llevadera, ni fácilmente aceptable, digamos, y uno lee la novela y lucha con Adriana para que ese final tampoco llegue, que además va a ser inevitable que llegue, porque está ahí, ¿cierto? Y entonces verla construir la posibilidad del amor
que es lo más grande que ha conseguido y el único momento en que ha podido ser ella, para verla desaparecer en ese mismo instante es todo un escenario de debilidad que tejes para poder sacar, digamos, como la fuerza mayor. Qué bien dicho eso, muy bonito. Anne, además, a quien Adriana no le dice Anne, sino Ana. Ana es una partícula que está dentro de la palabra Adriana. Yo mismo a estas alturas ya no sé qué pasó. Yo creo que todo eso pasó. Pero Ana, que contestaba este diálogo que tú dijiste, es además una persona inaccesible, a la que no se puede llegar. Es una niña bellísima, un poco morenita, con la nariz así, el pelo negro así, de esas que cuidan los museos, las salas de los museos, así, de una belleza, pero totalmente inconmovible. Y esta colombiana se pone y se pone y se pone. ¿Sí? Colombiana. Esta es colombiana, Adriana. Coge a la niña, ¿sí? Y la seduce, la enamora y tiene su historia de amor, ¿sí? Pero eso ya es en el después, ¿cierto? En el principio está una mujer que se está muriendo de un cáncer. Lo que pasa es que morirse joven debe ser una cosa muy terrible. Hay unos momentos en que ella está muy furiosa, además se pone muy procaz, un poco violenta, ¿sí? Pero también se agarra de cada beso, del recuerdo de cada beso, del olor de la boca de Ana, del olor de la saliva, de las manos, de las piernas, ¿sí? Se agarra de eso, como se tiene que agarrar uno para sentir un poco palpitar la vida antes de soltar e irse. Entonces, desde esa debilidad se construye una situación extrema que es de un poder tremendo y que es la gran reivindicación, ¿sí? De lo sensual y del amor, de lo que uno se agarra para no morirse tan rápido. Adriana está en ese empeño de recordar para tener 2 horas más de respiración, para poderse poner otra inyección y no tener dolor 2 horas más y poder decir cómo te quise, cómo te besaste, cómo me tocabas, cómo eran tus... Eso se vuelve la forma de agarrarse de la vida y ahí adquiere una fortaleza brutal. Bueno, es una novela con un componente, no un componente, con un universo erótico que a mí me parece extraordinario realmente. Y que no necesita además tampoco mayor desplazamiento, por decirlo de esa manera, dentro de ese universo erótico, porque el carácter de Adriana lo hace muy palpable siempre. Es una novela donde, pese a lo tardío, digamos, del reconocimiento de Adriana por su condición de lesbiana, vive de manera muy natural y sin mayores preguntas, ni preocupaciones, ni choques, lo que significa estar con una mujer. La busca siempre, no le ha pasado a ella nunca nada con otra mujer, pero toda su búsqueda, el encuentro, la manera como se para horas a esperarle en el museo y a verla, como se va a la estación de metro para ver ella en cuál línea se sube, en qué estación vuelve a bajarse, la sigue, trata de ver su vida desde fuera para conocerla antes. Es una cosa muy femenina, o sea, uno no podría imaginarse nunca, por supuesto, no quiero establecer como todo el tiempo el antagonismo con lo masculino, no me interesa, pero efectivamente es para resaltar una vez más como el detalle de esta narración. Entonces Adriana se queda fuera del apartamento y empieza a hablar de cómo sería ese apartamento de Anne dentro, ¿cierto? ¿Cómo sería? Y se lo imagina, dónde está sentada, en la cocina, el edredón, todo este tipo de cosas que efectivamente corresponden como a esa necesidad muy interior, femenina, de buscar lo que es esencial y lo que es simple, y no de tejer, digamos, una maraña, una historia, o formarse una expectativa gigantesca alrededor de una relación. Eso es algo muy interesante. Pero además Anne padece lo propio. No es que Anne no padezca lo propio,
no es que sea la niña inmutable, digamos, o inconquistable, y ahí se cuela la cosa masculina, inconquistable, porque ella también tiene un dolor muy profundo. Es una mujer que ha perdido a toda su familia, a su padre, digamos, de manera inexplicable, porque su padre sí está vivo, pero no lo volvió a ver hace mucho tiempo, ¿cierto? Y en medio del padecimiento de Adriana, sin embargo, en el último momento en que está en ese país, sus últimas fuerzas en ese país las dedica a reconstruirle la vida a Adriana, a Ana por lo menos con el encuentro de su padre, y a Adriana también la cuida el padre. Eso es una cosa que cierra ahí la novela. ¿Por qué no dijiste estas vainas en la presentación? Sí, porque a veces digo unas cosas y a veces otras. No estás libreteada. ¿Sí? Llega un momento en que Adriana ya no puede más. A pesar de que ha entregado sus manos y su amor, y han tenido algunos meses de dicha, siempre se retrae, se va a un lugar al que Adriana no puede llegar. Entonces Adriana empieza a reconstruir lo que la propia Anne le ha dicho de su familia, y va a los lugares y sigue. Ahí le ayuda un personaje muy bonito que le robé a Fernando Pessoa, que se llama el señor Caeiro o algo así, que tiene un almacén de estampillas y de sellos ahí en el puerto. La ciudad es cualquier ciudad que tenga las 3 M's: metro, museo y mar. Cualquier ciudad de afuera. Pero la mía es Nueva York. ¿Y qué estaba hablando? ¿Cuál era la pregunta? El padre. La figura del padre, además. Entonces, o sea, porque es que eso es lo que llama mi atención. A Anne le llega una carta. No, pero no cuentes todo eso porque ellos van a leer la novela. Llega un momento muy terrible de dolor en que Anne se desaparece 3 semanas. Y entonces ella se da cuenta de que no puede hacer más, de que ni las canciones de las probadoras, ni la poesía de don Antonio Machado, ni la pintura de María Casat, nada de lo que las unió y les dio tanta dicha sirve. Entonces ella dice: lo único que puede conmover a esta niña es que yo le reconstruya un poco todo lo que tiene roto, y se pone en esa labor. Y no digamos más para no dañar la novela, pero eso es lo que pasa. El padre. Sí, ella va, y entonces hace eso un poco in extremis, porque ella ya tiene unos dolores terribles, ya fue, ya le dijeron, ya llamó al papá. Pero entonces es una cosa muy bonita. El otro papá, el colombiano, ¿sí? Que yo creo que fue el que escribió la novela, si me preguntas. Es decir, hay un papá que está ahí, que entra y pone inyecciones y cosas, aunque nunca habla. Yo creo que él está ahí. La mejor hipótesis para mí es que ese señor escribió esa novela oyendo a su hija, de un cuarto al otro, algo así. ¿Sí? Como no sé si le escribió la propia Adriana. Y ese también es una rayita, una bahía a la que uno llega y se resguarda, y ella encuentra como el final y la paz en el amor de su papá, y le dice: ya no luchemos más, papá, ya vámonos así. Bueno, eso significa que entonces sí hay una necesidad, por lo menos, porque eso es lo que teje la historia, de esa figura masculina para reconciliar la vida. Claramente. No somos tan suficientes. Solo hemos abogado por un poco de equilibrio. Bueno, hay otra noción que es una noción muy bella, y es la noción, por supuesto, que viene del amor de las trovadoras, ¿cierto? Que es el pedacito de historia que nos dejó Ana Roda, y que yo hubiera querido realmente que lo dejara. Ana Roda se llama Ana. Ana Roda se Y en el último momento de su edición de la novela se fue.
a no sé qué puñetas, pero se fue de la editorial. Entonces nombraron una nueva editora, ¿saben cómo se llama? Adriana. Entonces, Ana y Adriana tenían una correspondencia en mi realidad editorial, que eran Ana y Adriana. Y esta Adriana, que trabajó conmigo ya solo 2 o 3 meses, de una finura, de una delicadeza, vio la cosa y me dijo: Ana, dejó esto ya casi terminado, y sin embargo quitó 2 o 3 páginas. Y esto está muy bonito, vámonos así. 2 o 3 conversaciones y ya aprobó la novela y la novela salió. Bueno, y ahí está todo el tema del amor cortés, ¿cierto? ¿Por qué traes eso a cuento? ¿Son ellas como una iniciación de ese amor cortés? Que por supuesto sabemos que el amor cortés estaba oculto, ¿cierto? Y que se confesaba de múltiples maneras sin nombrarla a ella nunca. Porque era un bosquecito atrás, muy bonito. Entonces, la tesis de doctorado de Adriana es sobre la poesía de las trovadoras occitanas. Se le permite nombrarlas, 1 o 2 renglones nombra, ¿sí? Pero hay algo en la búsqueda un poco incesante y obsesionante de Adriana por esta chiquita gringa, que se parece a la forma en que los trovadores conquistaban a sus damas, y yo creo que las damas conquistaban a sus damas. Entonces, pero eso está solo atrás, ¿sí? Para recordar un poco el tipo de sensibilidad de Adriana, ¿sí? Adriana adora eso, y ella se puso en su cama de enferma y tradujo al español los 37 poemas que quedan, que don Matilde ha recuperado 37 o algo. Pero no está tan atrás. Eso no está atrás, eso está. O sea, Adriana vive un amor cortés, Sí. ella sale de esa manera. Y sale a Sí. por ella y la persigue en el metro y no sé qué. Eso es, creo yo que así sucedía en el libro. Yo quisiera no seguir hablando yo, digamos, porque creo que alguna persona podría tener alguna pregunta o algo que decir. Gonza, ¿me dejas hacer un aporte? ¿Se oye? ¿Tienes el micrófono? Creo que se oye. Retomando el tema del amor cortés, María Angélica, que es un hilo muy interesante. ¿Sabes lo que aprecio del libro y además el contexto casi privado en que lo tuve, y una dedicatoria muy especial que está incluida allí alrededor de un afecto mío muy especial? Mi hijo. Quiero hablarte precisamente de unas amordazadas, ¿no? Al hablar tú precisamente de la reivindicación de la voz femenina en el concepto no solamente de la cultura, sino la organización de este mundo tan descabellado en que estamos. Pienso en Christine de Pizan, ¿no? Los grandes estudios que sobre ella hizo Valcorba, un hombre, ¿no? Murió hace poco y la rescató realmente, un Burker, como personaje vivo. En Sor Juana, obviamente, estamos en una tertulia poética, entonces, ¿quién no va a Sor Juana y quién no llega de la mano de Octavio Paz a ese enorme monumento de vida de Sor Juana? Y uno ficcionado que es Emma Bovary, ¿no? Y como Flaubert también se hace mujer igual que tú, ¿no? Entonces yo la verdad quiero reivindicar en tu obra esa secuencia de héroes desde la masculinidad que han redimido la voz de las amordazadas, en el caso de 2 personajes reales como Christine de Pizan y como Sor Juana Inés de la Cruz, y en el caso de Emma Bovary, que pues quien ha estudiado letras, yo no las he estudiado, pero he vivido entre ellas mi vida entera, pienso que el ejercicio psicológico mejor logrado de la mente femenina, por lo menos en la gran narrativa del siglo XIX, en la gran narrativa universal. Entonces, realmente aprecio infinitamente, admiro y genero lo que reivindicas allí y lo que incluye allí, y esta apuesta de seguir hablando como mujer siendo hombre me parece que es totalmente crucial en tu carrera como escritor.
has logrado una voz absolutamente conmovedora, muy fiel. Yo creo que todas las mujeres y hombres que estamos acá debemos conocerla. Muchas gracias. Felicito de todo corazón. Muchas gracias. Sí, eso es muy particular. Me acuerdo de otra gran mujer traída a la luz de la mano de un hombre, que es la maga en Rayuela, que es una maravilla. Creo que en la literatura latinoamericana es como la primera, bueno, claro, Sor Juana, pero es la primera vez que tenemos en la literatura latinoamericana una mujer que viene con toda su feminidad y todo lo que implica ser mujer y toda la inteligencia, el histrionismo y lo que sea, todo lo que significa ella y la manera como entiende el mundo y como lo rompe, lo une. Y creo que Cortázar es una cosa excepcional con esa mujer que me parece que sigue siendo un ícono, digamos, de las mujeres en América Latina, muy importantes. Yo pienso que ahí, con este par de mujeres también, efectivamente pasa eso. Uno no puede quitarse después como el peso de Adriana. En estos días que estaba, por eso estoy diciendo estas cosas, pues porque la volví a leer para que charláramos. Por supuesto que ya miro otras cosas, pero sí es una mujer que termina, pese a su juventud, siendo muy poderosa en su palabra, en su actitud. Es una mujer que termina siendo muy poderosa, y eso es muy conmovedor en la novela. No sé si alguien más tenga allá atrás, allá aquí. Si quieres, ponte de pie para que tu voz se pueda proyectar mejor. Me fascinó tu descripción tan vívida de cuando Adriana se aferró a la vida porque tuvo una experiencia con una hermana que murió de cáncer. Eso me hizo perder inocencia de la vida. Pero estaba curiosa de esa manera tan descriptiva y tan apasionada que lo describiste, si tú has tenido una tribulación difícil. No. Sabes que esto fue un caso de transubstanciación o algo así. Claro que yo he visto la muerte y entre los cercanos, pero no de lo que tú y yo estamos hablando. Fíjate que hay varios pasajes de la novela que se ocupan de la ida a hacer pipí, de la llegada ya de la sensación del baldosín sobre los pies descalzos, de la quitada de los calzones, de la batola, de la sentada, ay, el descanso, anduvo esos 6 metros y medio, del alivio de poder hacer pipí, ¿sí? Después el frío, las narices tapadas, después la mirada por la ventana y ahí se ver mis alcaparros, ver las acacias, ver los copetones. Es una forma de volver a tocar a Bogotá. Es que nosotros los bogotanos queremos mucho a Bogotá, ¿sí? No lo decimos mucho, pero la queremos muchísimo. El olor del pasto en Bogotá, el olor de la neblina, ¿sí? Entonces esto, visto por una mujer y por una mujer que agoniza, eso cobra una importancia terrible, que debe parecerse a tu ejercicio de acompañar a tu hermana, ¿sí? Durante meses hasta verla decaer y finalmente morirse. Sí, eso es así. A mí me gustaría, pues es una gran curiosidad, ¿cómo fue esa cotidiana, cómo fue esa relación, cuánto tiempo duró, cómo eran esas conversaciones, a qué horas? Y luego ya transcribir en la novela el resultado final, qué es ficción y qué es realidad, o sea, qué tanto dejaste de esa realidad y de esas conversaciones con ella, o cómo fue. Yo normalmente escribo de las 6 de la tarde a las 9 de la noche u 8 de la noche. 20 renglones o esas 2 horas, lo que ocurra primero. Durante el día estoy ganándome la vida con cualquier persona. Solo puedo escribir de noche y entre semana. Y es un ejercicio que está asociado a la oficina, como a la vida del trabajo. Raramente una mañana del domingo
le echo un envío en una novela o la pulo un poco, raramente. El domingo es para jugar fútbol y ver al Real Madrid y comer hamburguesas y estar con Carmen y los hijos. Es una, o visitar a Fernando y oír a Elliot. Escribir para mí es parte de la jornada de trabajo. Entonces en esas 2 horas o en esos 20 renglones pasa esto que tú estás diciendo, ¿sí? El resultado, la parte final. Evidentemente cuando ya Adriana entró, todo el día, ¿sí? Estoy buscándola, viviéndola respirar, ¿sí? Y buscando dentro de mí a esa mujer. Eso quiere decir buscando dentro de mí a mi mamá, a Claudia y a Perita, mis hermanas, a todas las tías Mayarino, a las conversaciones que sostenía mi mamá con mis hermanas chiquitas y las nodrizas negras en Cali, a las que yo no podía llegar porque era hombre y estaba lejos, ¿sí? A las mujeres que he amado y querido y admirado, que son Bogotá, que es otra gran mujer. Bogotá es femenina. Eso todo el día pasa, que es a donde tú estás apuntando. Todo el día acontece, ¿sí? En tu mente, en tu recuerdo, en tus sueños, evidentemente. Yo no soy de tomar notas, nunca apunto. Pero cuando me siento, si las cosas van bien, y esas empiezan a salir desde muy adentro, empiezo a escribir como proceso y con los ojos llenos de lágrimas. Una dicha intensísima. ¿Sí? Cuando ya siento la voz de Adriana y arranco a escribir, voy seguro, sé exactamente que no hay la posibilidad de que tropiece o de que yo falsee algo. Pero eso pasó entre el sueño, entre el cansancio, entre la tristeza, entre la dicha, muy grande. Lo demás es, si llego a este punto y me como un pedazo de queso y me doy ese premio, entonces paro un momento, ¿sí? Pero es una cosa que me cuesta un trabajo de putas, quedo muy cansado, ¿sí? No me provocaría hacerlo un fin de semana. Ahora, lo que dicen todos los escritores y las escritoras, pues hay novelas que se escriben así y otras asá. Esta fue dolorosísima en un momento de mi vida en que he tenido pérdidas y dolores muy grandes. Esto me costó un gran trabajo. Después cuando Ana me quitó mis 400 páginas de investigación, casi me muero. Y después cuando ya quedó el libro, lo miré y pensé, ay, la sabiduría de Ana y de Adriana al final. Qué bien que no intervino mi vanidad y mi cosa masculina. Qué bien que no fui escritor exitoso y gran resolucionador de problemas. Qué bien que esto me volvió a ser más grande que yo. ¿Cuántos años me quedan a mí? 15 o 20 probablemente. Pero esa no es la pregunta, es cuántas novelas me tengo que sacar de las tripas. Cuando estoy escribiendo jodo menos a Carmen, a los amigos, a los hijos, hago menos daño. ¿Sí? Es como la única versión más o menos decente y aceptable de ser humano mía. Es cuando estoy escribiendo esas 2 horas. ¿Sí? Y los 5 o 6 años de estar metido en eso. El único don, si alguno, es ese que te digo, de llegar a esas 2 horas o el de ver al final esta novela. Yo sin ninguna modestia la miro y digo, esto es una putería de novela. Lo mismo, esto sí, y pienso, ¿cómo te ¿sí? Pero la novela ya no importa, y las ventas ya no importan, y las librerías ya no importan, y las giras ya no importan. Eso no tiene ninguna importancia. El don es poderse embarcar 5 o 6 años, es como irse a tierra caliente, 5 o 6 años a pensar en una mujer o en unos personajes o en cómo desarrollar las cosas. Me parece que lo que hay que reivindicar aquí es cómo la creación artística y en particular la literaria no está totalmente bajo nuestro dominio. Cuídate del escritor que domina todo. Cuídate del escritor que gana todo y que gana mucha plata y gana muchos premios. Se va a acabar alejándose de esta esencia de la que estamos hablando acá. Todos los escritores deberíamos pasar un poco de frío y de hambre y escribir desde esa necesidad. Eso haría, me parece a mí, cosas mucho más sinceras. Gonzalo. Bueno.
es apenas tocar por encimita lo que ha sido una relación y una amistad con Gonzalo, con su padre, a quien conocí a los 6 años y fuimos amigos. El primer amigo Toda de la mi vida. papá en su vida Sí, fue Fernando Caicedo. sí, exactamente. Él y toda tu familia, Claro. los 12 mayarinos boteros que había por ahí, aquí en Chapinero, todos ellos. Es una cosa pues tan seguida a lo que fue la vida. Desde entonces, no, además pues, de esta familiaridad, de este afecto enorme, siempre me preocupé mucho por leer lo tuyo. Comenzaste por poesía, incluso participaste en un pequeño concurso que se hizo en mi casa con mi antigua señora, y desde entonces vimos todas tus capacidades y tu finura, verdadera finura, esa no la has perdido, y eso se traslada a lo actual. Desde luego leí todos tus libros sobre lo de Bogotá, con todas esas descripciones de la sífilis terrible que asoló a la gente de fin del siglo XIX y comienzos del XX, con sus rasgos de humor, no era tan lúgubre la descripción. Después también lo que escribiste sobre Cali, cuando viviste allá, y lo que más me gustó hasta este momento ha sido lo del famoso lapislázuli. Como María Teresa. Coincidimos en eso. Es un trabajo de investigación muy grande el que hiciste. No sabía de tus capacidades para poder dominar la pintura del Renacimiento y a los distintos pintores con sus muy diversas características que aparecen allí, los contrastes entre ellos, me pareció excelente, excelente. Y ahora llega esta novela que me leí desde que salió, no la voy a comprar ahora porque ya la tengo. Muchas gracias. Tal vez para regalársela a alguien, sí. Muchas gracias. Pero hay una cosa de la novela, no sé, me llegó mucho. Todo lo que han dicho ustedes ahora muy inteligente de cómo retratan el país, las cosas, la vida cotidiana, todo esto me parece muy bien. Pero hay una cosa que no perdí de vista, que es que a mí esta me parece una novela de amor. No sé, esto es lo que se solían escribir antes, tal vez traducida desde luego una cosa muy moderna, muy actual, una cosa que asombra de la parte corporal realmente, de la parte erótica corporal que ocupa bastante de esto, a la transformación, una cosa espiritual que te da una dimensión muy bonita de espiritualidad al final de la novela. Eso es brevemente lo que te quería decir. Pero imagínate el elogio tan grande, decir que esta es una historia de amor. Sí. Ya, eso es lo que yo quería hacer. Claro, ¿no? sí. Lo demás es todo como... Sí. No, querido Gonzalo, yo siento que esta novela sintetiza, pues como bien lo has dicho, como muchos de esos temas que han aparecido de manera recurrente en tus otras 5 novelas. Está lo histórico, está por supuesto Bogotá, está lo femenino, pero hay un tema que me llama mucho la atención, en el cual tú has indagado mucho y quería saber cómo ha sido esa evolución de tu investigación sobre el tema, desde Segunda Costumbre hasta Canción de dos mujeres, y es el tema del dolor y la enfermedad, lo médico, la investigación médica. ¿Cómo ha sido eso un poco? Porque sí siento que aquí se sintetiza todo, es como un feliz cauce de todo lo que has venido buscando en las novelas anteriores. Es que la enfermedad y la cercanía a la muerte deben de dar mucho miedo y causar mucho dolor. Y en el dolor es mejor escribir desde ahí. Es muy difícil hacer un personaje feliz
y probablemente aburrido. Es dificilísimo. Habría que ser, bueno, seguramente hay quienes lo han hecho, pero en el dolor, en lo extremo, se ve la condición humana, se ve el coraje, se ve el valor, se ve el quebranto, se ve la derrota. Entonces sí me has hecho pensar en Raquel, de segunda costumbre. Yo creo que yo soy más bien nostálgico y taciturno y tristón. Creo que mi condición es esa. Soy un gran delantero, punta izquierda todavía, pero esas son otras cosas. Yo creo que No pareces taciturno. yo creo que en el fondo sí, Fernando. No, dramático, no, tristón. Entonces, pues seguramente, yo no sé si hay momentos de intensa felicidad, debe haberlos en algunas de las novelas, sí, seguramente. Hay cosas de una dicha muy grande, pero yo creo que me estoy empezando a envejecer yo también. Si ahora tengo claro que no tengo el pelo por aquí, 18 años y la piel que tenía. Y me canso y me quebranto y me aculillo con muchas cosas. No sé, me siento... Ahora sé que no soy importante. Entonces, las novelas que queden, no hay un instante para la pose, para las simulaciones, no puede ser. Estamos hablando de una cosa que queremos mucho, que es la literatura. Y eso hay que hacerlo a muerte. Uno no, como decía mi papá, el destino de todo trabajo literario es la obra maestra. Uno debe tratar de hacer una obra maestra, de hacer lo mejor que puede. Y yo creo que la cosa es una apuesta contra la muerte y el olvido. Es que se está acabando el tiempo. A mí se me está acabando. ¿Es? Bueno. Vamos a oír en la voz de Gonzalo para terminar un fragmento de la novela. No sé si quieres eso. Había una cosa como en la página 19 que me gustaba mucho. Es que no quiero decir groserías. Pero la muerte siempre es miedo, no es alivio. Oscuridad, ¿no? ¿Cuál era una cosa cuando está hablando del apartamento? No más Es el final del capítulo 1. ¿Ah? Veamos este pedacito y ya les dejo ir a sus casas. Dice que ustedes ya comieron. Sí. Una vez te seguí hasta la estación del metro. Esto nunca te lo conté, me dio vergüenza. Hoy en día entre esta cama, no sé de dónde saqué tanta fuerza y tanta determinación. De verdad, aquello era imposible tratándose de mí. Entraste a la estación del metro y esperaste en la plataforma, pasaron 2 trenes primero, tú te subiste en el siguiente, el que iba hacia el sur, hasta el puerto. Yo me subí también y como había tanta gente a esa hora, estuvimos paradas un buen rato. Después el vagón empezó a desocuparse y las dos pudimos sentarnos. Faltaban algunas estaciones para llegar al final de la línea y yo no sabía dónde te bajabas. Tuve el impulso de acercarme a ti, pero me dio miedo. Tú estabas mirando en silencio hacia el piso, con los ojos fijos, con las manos tomadas en el canto. Y tenías, lo sé perfectamente, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, una gabardina de color azul claro sobre el uniforme del museo. Ni una sola vez miraste hacia donde yo estaba. No te habías dado cuenta de que yo estaba ahí, de que ya había estado cerca de ti muchas veces. En la universidad, cuando te vi por primera vez a través del ventanal del salón que da al patio de los manzanos. En el museo tantas tardes, mientras tú cuidabas las alas, afuera en el jardín, esperando a que salieras en el parque junto a los setos o en el café que había sobre la avenida. Ese es un Fifth Avenue, es que lo veo, ese cafecito italiano donde tú a veces entrabas a tomarte un cappuccino antes de irte para la casa. En el tren te miré intensamente, Ana, quería mirar siempre tu cara, sabérmela bien, los ojos, la nariz, la boca, las cejas, saberme bien tu cara para acordarme de ti cada vez que quisiera. Después traté de no mirarte tanto para que no te espantara. El tren
ya estaba al nivel de la tierra, era completamente de noche. Vi los postes de luz, una luz amarillenta, vi los avisos de neón de las estaciones de gasolina, de unas bodegas, vi unas fábricas, unos patios inmensos de tierra mojada y al fondo vi el mar sin color, solo la masa oscura de agua. Te bajaste del tren en la penúltima estación, subiste las escaleras de cemento y saliste a la calle, caminaste 2 cuadras y al lado de un local de sellos postales estaba el edificio donde quedaba tu apartamento. Yo no lo sabía en ese momento, pero tenías que subir al último piso una escalera estrecha para llegar hasta tu puerta. El edificio era tan pequeño que la fachada tendría apenas unos metros sobre la calle, un edificio de los años 50 de color blanco y amarillo. Abriste la puerta de la calle con la llave que sacaste de la gabardina y entraste. Yo desde el andén oí la puerta cerrándose. Esperé para saber cuál era tu apartamento. Vi que encendías la luz. Tu ventana tenía una cortina de macramé con hojas carmelitas y verdes. Unos minutos después, el señor del almacén de sellos, un hombre mayor, como supe luego, había venido hacía muchos años de Portugal, cerró su local. Él te miró entrar, te miró con atención desde lejos. Yo me devolví a la casa de alquiler donde estaba alojada. En la cama, por la noche, hice la primera composición imaginaria de tu apartamento, de tus muebles, de tu cama, de tu cocina. Me quedé dormida pensando que ya sabía algo de ti, que había dado un paso y estabas más cerca porque ahora sabía dónde vivías. Ahora sabía, podía saber si quería cómo eran tus sábanas o tu ropa o tus flores en un florero de cerámica cerca de la ventana. Te podía ver llegando a tu casa, dejando el bolso, colgando la gabardina en el perchero, poniendo la tetera en la estufa. Después, mientras el agua hervía, yendo a tu cuarto, quitándote los tacones, la falda, las medias veladas. Así me dormí ese día, con la ilusión de tus brazos, Ana, de tu espalda, de tus piernas, del cuello que después olería tantas veces, del olor de la saliva que sentiría después tantas veces cuando empezamos a besarnos, cuando ya los besos sucedían en la oscuridad del pelo que nos cubría. Así era el amor de las trovadoras occitanas hace 800 años. Bueno, ya.